Algunos sí, algunos. A ver, de nuevo. 1, 2, 3. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ustedes creen la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que Dios tiene la última palabra y que Él es veraz y no miente? Y si el Espíritu de Dios nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿ustedes qué creen? ¿Que sus oraciones son vanas? ¿Que sus oraciones se quedan en el techo? No, porque la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y bueno, pues entendiendo ya con más revelación acerca de la palabra de Dios, nos damos cuenta que en realidad el poder en sí no está en la oración. El poder no está en la oración misma, sino que es el medio, pues es un canal o una forma que nos da poder. Pero antes de que diga este versículo que la oración eficaz del justo puede mucho, antes que diga puede mucho, dice que la oración, y hay un adjetivo calificativo que es eficaz. Y después dice, ¿de quién? ¿A quién le pertenece esta oración? Del justo. Cuando nosotros hablamos acerca de oración, para que una oración pueda hacer mucho, tiene que tener o estar acompañado de estas cualidades. Que el poder en sí no radica en la oración, sino que el poder en sí se produce mediante la oración, pero cuando está acompañado de que el que la realiza es justo. Digan conmigo, yo soy justo por la justicia de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes han sido justificados? Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes pueden acercarse al trono de la gracia, pueden orar con su Señor? No porque ustedes han sido obedientes, sino porque alguien fue obediente, y ese es Jesucristo. ¿Y lo sabemos o no? Entonces, todos los que estamos en esta noche, que hemos recibido a Jesucristo, que hemos aceptado el don de la justicia, que hemos recibido la justicia de Dios, sabemos que podemos hacer oraciones de un justo. Amén. Entonces, una de las cualidades para que una oración pueda mucho es que tiene que venir de un justo. Es por eso que muchas personas alrededor del mundo ya le han perdido el sentido de orar, porque no produce nada, porque muchos de ellos no han recibido el don de la justicia, muchos de ellos no han nacido de nuevo. Y cuando me refiero a nacer de nuevo, no es solo hacer la oración, porque la oración lo hace mucha gente, y mucha gente repite lo que le dices, cierra tus ojos y repite esto, y mucha gente es salva así porque es ayudada. Pero también hay gente que no recibe, que solo hace una repetición. Cuando nosotros venimos o reconocemos delante de Dios que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, y es el Espíritu Santo mismo el que nos da convicción de pecado y que nos lleva al arrepentimiento y que nos hace creer eso, recién ahí, cuando hacemos esa oración, ahí hay un cambio, se produce en nuestras vidas. El pecado, todas las faltas que nosotros tenemos, dice que son trasladadas o han sido trasladadas al cuerpo de Cristo, y la justicia de Cristo Jesús ha sido impuesta para nosotros. Delante de Dios, desde ese momento, Dios nos ve justos, Dios nos ve santos, Dios nos ve sin mancha. Amén. Tú puedes tener lunares, pero delante de Dios eres sin mancha. Eres limpio, eres sin mancha. Aleluya, Dios es bueno. Y la otra cualidad que está amarrada con que la oración puede lograr algo es que es una oración operante, es decir, una oración eficaz. ¿Cómo sabemos que una oración es eficaz? Y estoy entrando a tallar de manera general en la oración del entendimiento o con el entendimiento, para luego ir a algo poderoso que ya ustedes han escuchado, pero vamos a refrescar. Pero esto de acá, la oración eficaz, es una oración operante, es una oración que es conforme a su voluntad. Hay muchos justos también dentro del cuerpo de Cristo que oran y no ven resultados, y se entristecen, se apagan, dicen, bueno, ya me tocará, pero algo que está pasando, no están orando eficazmente. Digan, yo tengo que orar eficazmente. Amén. Eso puede mucho. Esa oración de tú siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús y orando eficazmente puede lograr muchas cosas. Amén. Entonces, es una oración eficaz, una oración que es conforme a su voluntad, una oración que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay oraciones que no operan porque las personas que oran no saben cómo orar, como conviene, y no conocen la voluntad de Dios. Ustedes seguro recuerdan que cuando ustedes llegan a la iglesia y son nuevos, son bebés en Cristo, los llamamos así,
A veces no entendemos toda la voluntad de Dios, ¿no? No entendemos muchas de las cosas y mientras vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, gracia y paz también son multiplicadas en nuestras vidas. Vamos viendo mayor crecimiento en nuestras vidas, vamos creciendo, pero también nuestras oraciones van cambiando y nuestras oraciones se van teniendo respuestas más rápidas. ¿Por qué? ¿Acaso Dios ya nos agarró cariño? No, es que ahora nuestras oraciones son eficaces. Están yendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para que entendamos un poco acerca de la oración eficaz, operante o ferviente del conocimiento, quiero que vayan a Santiago, ahí nomás que estamos en el capítulo 5. Vamos a Santiago, en el capítulo 5, el versículo 17 y 18. Santiago 5, 17 y 18, ¿verdad? Ahí nomás lo encontraron o no. Amén. Se han ido ahí nomás unas letritas más abajo. Dice así, leamos juntos. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. A veces nosotros decimos, wow, ¿cómo será orar de la manera correcta? Hacer una oración eficaz. ¿Qué será una oración ferviente? A lo mejor me tengo que arrodillar sobre chapitas, ¿no? A veces decimos, ora sobre chapitas para que el Señor te escuche. Y cuando oímos la palabra oración ferviente, a veces tenemos la tendencia a relacionar lo que una oración es más especial cuando hacemos más de nosotros. Cuando nosotros ponemos más énfasis en nosotros, es más ferviente o más especial delante de Dios. Sin embargo, por la palabra de Dios ya hemos aprendido que no es nada de nosotros. Es todo de Jesucristo. Nada de nosotros nos lleva a orar o que hacer que nuestra oración sea más ferviente o más poderosa o más eficaz, sino que oremos conforme a la voluntad de Dios. Miren a lo que se refiere acá en este pasaje. Ustedes pueden leer que Elías hizo una oración ferviente, dice el versículo 17, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. En el libro de Reyes, en el capítulo 17, el versículo 1, ahí se muestra esta oración que hizo Elías, porque lo que habla Santiago acá está tomado de una historia que pasó que está en el libro del Antiguo Testamento, en la parte del Antiguo Testamento, en el libro de Reyes 17:1, y dice así: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y dejó de llover. Y eso es lo que Santiago llama una oración ferviente. En ningún momento vemos al profeta Elías pues doblado, arrodillado, llorando y gimiendo y clamando: Señor, por favor, veas que deje de llover, no me hagas quedar mal, Señor. No, sino que dice la palabra de Dios que él habló y oró conforme a la voluntad de Dios. Primero lo que él dice es que él estaba en la presencia de Dios. ¿Cómo se vio Elías? En la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros entendemos que la gracia de Dios era una promesa para ser manifiesta, pero por la fe y por la misericordia de Dios, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas y ellos pues eran la voz, los portadores de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en esta tierra, y ellos tenían palabra de Dios en sus bocas. Y Elías reconoce y dice el profeta que él estaba en la presencia de Dios. Y porque él reconocía, porque él decía que era un justo por la fe en lo que Dios iba a hacer más adelante, la palabra de Dios dice que él oró de esta manera y la lluvia, dejó de llover o no llovió por 3 años y 6 meses. Qué interesante ver que la oración ferviente no es que nos lleva a nosotros a querer hacer algo de nosotros, porque a veces pensamos, ¿no? Es la tendencia de la carne, la tendencia natural. Vamos orando fervientemente, pues vamos arrodillándonos. Ahora, quiero que me entiendan, arrodillarse no está mal. Cerrar los ojos, clamar a Dios, tener un momento de intimidad con Dios no está mal, siempre y cuando sea la voluntad de Dios por la que oremos, siempre y cuando sea con
la motivación y el entendimiento que somos la justicia de Dios. Porque el amor de Dios, entendiendo su gracia, su amor, sí nos lleva a postrarnos delante de Él, a darle las gracias a Él. A veces, muchas veces, por la gracia que hemos recibido de parte de Dios, podemos llorar de tanta alegría, de tanto agradecimiento, pero no forzando que Dios haga algo por nosotros. Porque Él ya lo hizo, porque Él ya lo proveyó, porque Él ya lo ha hecho. Y estas son las oraciones fervientes delante de Dios. Amén, iglesia. Tenemos que ser gente que ora fervientemente. El profeta Elías habló la palabra que Dios le había dicho que dijese, y esa es catalogada en el Nuevo Testamento por Santiago como una oración ferviente, una oración eficaz. Elías declara lo que Dios le había dicho que iba a acontecer con Acab. Y también más adelante en el libro de Reyes, el capítulo 18, vemos que también pues Elías, de parte de Dios también, una vez que hubo esa historia pues no, donde ofrecieron sacrificios con los profetas de Baal, de nuevo ora para que haya lluvia, y la lluvia regresa. Y todo lo que tenemos que entender es que nuestras oraciones en el entendimiento tienen que ser oraciones conforme a la voluntad de Dios. Miren lo que enseña Jesucristo. Jesús enseña a sus discípulos a orar también en el entendimiento. Por ejemplo, vayamos a Mateo 6 del 9 al 13. ¿Estamos acá todos entendiendo qué es una oración ferviente? Una oración eficaz que opera, una oración conforme a su voluntad. Amén. Mateo 6 del 9 al 13. Jesús enseñando a sus discípulos a orar. Y bueno, toda esta oración nosotros la hemos escuchado en el colegio de niños, porque el Padre Nuestro es una oración que digamos que se ha tomado como religiosa y se ha hecho pues para aplicar para todos, ¿verdad? Y lo que Jesús quería enseñar primero en este contexto que les estoy hablando es que cuando Jesús inicia esta oración les dice a sus discípulos, porque quienes les preguntan son sus discípulos: Señores, Maestro, enséñanos cómo orar. Y Él les dijo: cuando ustedes oren, oren así. ¿Les habla a quién? A sus discípulos, específicamente a ellos. Porque después Él ora por sus discípulos. Pero cuando ellos le estaban preguntando, Él les habla. Y acá nos da un chispazo. Aunque Él todavía no ha derramado su sangre en la cruz, aunque Él todavía no había sido ofrecido, inmolado por causa del pecado, Él no había recibido el castigo de Dios, no había entregado su vida, también da imágenes de cómo debemos orar. Porque recuerden ustedes que dice el Padre Nuestro, yo creo que todos ustedes lo saben, ¿no? Comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿No? ¿Nadie sabe? Venga nosotros, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Y dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué les estaba enseñando Jesús? Jesús, bueno, les estaba enseñando una oración bajo el contexto en el cual ellos vivían. Nosotros que estamos en la gracia de Dios, nuestras ofensas y nuestros pecados ya han sido perdonados, ¿o no? Amén. Nosotros estamos en otro lugar, en otra posición. Y es interesante también notar, pero ¿cuál es la actitud o cuáles son las imágenes que Jesucristo nos enseña a orar en su voluntad? Primero, que Jesús dice que cuando ellos oren tienen que dirigirse no como Diosito. Hay algunos, yo lo he escuchado, ¿no? Ay, vamos a orar Diosito lindo, precioso. Porque la tendencia de nuevo humana es que mientras más ponemos de nosotros, Dios nos va a escuchar. Y no es así. Es mientras más conforme a su voluntad lo hagamos, Dios va a responder. Porque Dios es fiel a su palabra y Él no miente, Él no cambia, y lo que Él ha dicho, Él lo hará. Y si nosotros nos dirigimos Padre Nuestro, es porque es nuestro Padre, porque nosotros hemos sido aceptos en el amado y hemos sido adoptados por Jesucristo. Y quiere decir que Él es nuestro Padre. El Espíritu de Dios nos conlleva y nos mueve a decir: Abba, Padre, papito bueno, Padre bueno. Esto quiere decir que si es que vamos a orar en el entendimiento, tenemos que hacerlos como hijos. ¿En una posición de qué? De hijos, hijos amados, hijos favorecidos. Cuando tú te acerques a orar en el entendimiento a tu Señor, Él es tu Padre. Él es tu Padre. Y dice Padre nuestro, no dice Padre de los demás, Padre de todos. No, Padre mío, eres mi Padre. Mi relación personal con Dios es así, es de hijo a padre. Y podemos orar en el entendimiento desde esa actitud de hijos. Y luego dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Jesús enseñando también que la santificación o la deidad de Dios, si Él es nuestro Padre, Él sigue siendo Dios.
Él sigue siendo perfecto y, como dice la palabra, 3 veces santo, y sigue estando por sobre todas las cosas. El hecho de que Dios sea nuestro Padre no quiere decir que nosotros lo bajamos de nivel o lo condicionamos a nuestra condición humana o, digamos, hace menos a Dios. Porque está el otro lado, ¿no? Están los que oran, Diosito, ve, y están los otros, pa, ya pe. No, es que yo soy de la gracia. Pero eso no es entender la gracia de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios es exaltar la deidad de Dios, exaltar la soberanía de Dios. No nos hace menos, ni nos hace, nos hace distantes de Dios. Exaltar su deidad, exaltar su soberanía, exaltar lo que Él es, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su rectitud, su justicia. Eso no nos hace más lejos de Dios. Eso nos muestra y nos da a entender que así Él es como nuestro Padre. También Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y sobre Él no hay nadie. Amén. Entonces tenemos que entrar a nuestras oraciones en el entendimiento con nuestra actitud. Él es nuestro Padre, pero su nombre es santo. Luego dice, hágase tu voluntad en el cielo, aquí en la tierra. Yo me lo aprendí mal, porque yo cuando oraba, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra, en el cielo. Yo decía así, lo decía al revés. Pero gracias a la palabra de Dios entendemos que no es que se haga la voluntad de nosotros aquí en la tierra, en el cielo. Es que la voluntad de Dios, que es en los cielos, se haga aquí en la tierra. Estamos sometidos a nuestro Dios, debajo de Él. Nosotros, cuando hacemos oraciones que son eficaces, oraciones fervientes, no anteponemos nuestra voluntad. No oramos para que se haga lo que nosotros queremos o deseamos. El Señor conoce los deseos de nuestro corazón, dice la palabra, y Él también nos ayuda a pedir o a orar como conviene. No tirando para para nuestras necesidades banales, sino orando. ¿Para qué? Para que el Señor, que conoce nuestras necesidades, las supla. No conforme a lo que nosotros podamos necesitar, porque Él lo sabe, sino conforme a sus riquezas en gloria que son en Cristo Jesús. A mí me encanta orar y repetir esto, porque yo cuando oro y tengo una necesidad, yo sé que mi necesidad no va a ser suplida por mi necesidad o por lo que yo necesito, sino por sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo sé que no hay nada más rico, más alto, más sublime, más poderoso que esas riquezas en Cristo Jesús. Y tenemos que orar en el entendimiento, estableciendo la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, si a veces ahora nos ponemos a analizar, hemos ido directo al Padre a pedir? A veces no hemos sabido si es la voluntad específica de Dios, porque Dios nos quiere dar, pero Él es un Padre. Él sabe qué es lo que necesitamos. Es más, miren lo que dice a continuación. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Acaso Jesús solo quería que los discípulos pidiesen pan o se conformen con pan? Más adelante nosotros escuchamos una declaración poderosa de Jesús que dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Qué tenemos que pedir en nuestras oraciones? Señor, dame para esto. Señor, dame para el pan. Señor, dame para mi carro. Señor, dame para mi bici. Señor, dame para mis vacaciones. Señor. O tenemos que pedir el pan que es Jesucristo, el pan de vida. Cuando nosotros pedimos a Jesucristo que su gracia, el conocimiento de Él se ha revelado en nuestras vidas, todo lo demás viene por añadidura. Pero nuestras oraciones están siendo enfocadas de manera correcta. Nosotros pedimos a Jesucristo, nosotros pedimos, sí es cierto, hemos nacido de nuevo, pero pedimos crecer en el conocimiento, como decía el apóstol Pedro, que gracia y paz sean multiplicadas ¿en qué? En el conocimiento de Jesucristo. Cuando oremos tenemos que entrar y pedir al Señor sabiduría, que entendamos más a Jesucristo, que conozcamos más de su obra perfecta. Es así que nosotros estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y todititititita las cosas que tú necesites te serán añadidas, vendrán contigo. Obviamente aparta tu tiempo para pedir tus cosas específicas, pero si solo te concentras en pedir para ti y tus deleites, te estás olvidando de pedir lo más importante, que es Jesucristo. Él es lo más importante en nuestra vida. Amén.
Amén. ¿Estamos hasta acá? Aleluya. A medida que conocemos a Cristo, nuestra fe es desarrollada. Eso es algo, digamos, que nosotros hemos aprendido por la palabra. Y a medida que lo conocemos, nuestra fe va, digamos, desarrollándose y podemos ver más gracia y paz de parte de nuestro Dios. Por ejemplo, Proverbios dice 15:29, escucha la oración de los justos, haciendo una afirmación. Dios escucha la oración de los justos. Salmos 34:17 dice, claman los justos y el Señor los oye. No, el Señor no lo piensa, no, el Señor los oye y los librará de todas sus angustias. ¿Quiénes claman? Aleluya. ¿Quiénes claman? Los justos, sus hijos, los santos de Jehová. Amén. Aleluya. Esto es maravilloso. Por eso es que ahora tenemos que pedir, orar, interceder, pero de manera correcta, para que así estas oraciones tengan un poder. Ahora viene algo que yo voy a disfrutar mucho. Algo que pasa también y Dios nos conoce en nuestra realidad. Todos de acá no conocemos toda la voluntad de Dios. Específicamente, la palabra de Dios nos marca la pauta, nos da dirección, pero no sabemos si tienes que casarte este año, si tienes que casarte el otro año, si tienes que aceptar ese trabajo. No sabes si deberías o no hacer esos negocios. Y hay algo importante en la multigracia de Dios para nosotros, que es una oración especial, una conexión divina para los hijos de Dios. Y yo quiero que vean esto, porque a mí me ha bendecido mucho. Vayamos a Santiago, si seguimos en Santiago el capítulo 5. El versículo 7. Quiero que lean conmigo y leamos juntos, para que podamos entender algo escrito acá que Dios ha estado trayendo a mi corazón. Santiago 5:7. Dice así. ¿Están ahí? Aleluya. ¿Están en la pantalla? Bueno, vamos a leer. Todos nos enfocamos en la palabra de Dios, ponemos nuestra atención ahí. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos creen que la venida del Señor se acerca? ¿Cuántos creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya, yo estoy convencido. Es más, me he dado cuenta cómo Dios nos ha estado llevando de la gracia a acelerar en el Espíritu, y eso marca una pauta. Dios nos está preparando para su segunda venida. Porque miren lo que dice acá. La palabra paciencia que está escrita ahí en nuestras Biblias de Santiago 5:7, en el original es macrosumeo. Es una palabra compuesta, macrosumeo. Macro, así como las tiendas macro, que significa que hiper grande, en grande cantidad. Y sumeo, que es espíritu. No es paciencia como nosotros a veces entendemos de que hay que esperar, pues no, de estar ahí paraditos esperando, sino que es, por lo tanto, hermanos, tengan un gran espíritu. Este gran espíritu, este largo espíritu, este abundante espíritu, este gran fuego, hasta la venida del Señor. ¿Cuál es ese gran espíritu? Dice es que el labrador espera, aguardando con gran espíritu hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Acá hay una doble referencia, iglesia de Dios, cuando Dios está hablando de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia o el derramamiento de la lluvia en la Biblia se utiliza como el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre su iglesia. La lluvia temprana, en contexto bíblico, para que ustedes entiendan, caía en el momento de sembrar, para que la semilla pueda germinar. Es decir, uno sembraba, ya sabían los tiempos, sembraban y caía la lluvia temprana. Eso hacía que la semilla germine y inicie su ciclo después de crecer y hasta que dé una cosecha. Esta lluvia temprana es la lluvia que es, en esta doble referencia, la primera es que el Espíritu de Dios en nosotros hace que la palabra de Dios germine en nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios hace que esa palabra germine, produzca.
trae una lluvia temprana a nuestra vida, a nuestros corazones, y la hace producir, la hace iniciar un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo para una gran cosecha. Por eso Jesús dijo en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Jesús decía que era conveniente que el Espíritu Santo venga, que el Espíritu de Dios sea derramado en los corazones de las personas, que el Espíritu de Dios venga, esté con nosotros. Porque era conveniente que envíe al Consolador, porque era necesario para que la lluvia germine todas las palabras que nosotros hemos recibido. ¿Cuándo empezaron los apóstoles a entender la revelación de la palabra? Porque cuando Jesús ascendió a los cielos, ahí nomás les dijo que esperen al Espíritu Santo. Ellos no escribieron toda la revelación que tienen de la palabra y todas las epístolas. Ellos aguardaron y esperando, ¿a qué? A la lluvia temprana. Cuando bajó el Espíritu de Dios sobre ellos y ellos comenzaron a orar en otras lenguas, oración en el Espíritu, esa fue la lluvia temprana y la que hizo germinar, la que hacía que la revelación, las palabras de Jesucristo comenzaran a hacer rema en sus corazones, a entenderla y a tener la luz y la capacidad de ver lo que realmente Jesús quería decir. Muchas veces en los evangelios vemos que ellos no entendían lo que decían. Los discípulos no entendían lo que Jesús les decía, ¿verdad? No era que eran brutitos. ¿Qué pasa? Que la lluvia temprana no había llegado a sus corazones. Lo entendían solo de su manera lógica y lo que podían entender. Es por eso que Jesús un poco que luchaba con eso. Pero Él les dijo, es necesario que venga el Consolador. Esa lluvia temprana era necesario para que ahora ustedes puedan hacer rema de mis palabras en su corazón. Aleluya. Y ahora nosotros somos de ese nuevo pacto, que ya el Espíritu Santo viene sobre nosotros y la palabra que ustedes escuchan ahorita puede germinar. ¿Quién está trabajando ahorita en sus corazones? El Espíritu Santo. La hace germinar, la hace producir. Y la lluvia tardía, en cuanto a esta primera referencia, es que esta lluvia caía antes de la cosecha y era necesaria para que la plantación madurase para la cosecha. Era necesaria para que la cosecha sea una buena cosecha. Esta lluvia tardía era pasado un tiempo, antes de que sean cosechadas, caía una lluvia que hacía que madurase, se vea, comience a agarrar forma, se vea bonito todos los frutos y estén listos para la cosecha. La primera referencia, como les digo, es el Pentecostés. Ya vino una lluvia, cronológicamente ya vino en el Pentecostés, al inicio de la iglesia, por la cual Cristo regresaría. Hubo una lluvia temprana, pero también hay una lluvia tardía. Y nosotros estamos en esa lluvia tardía. Esa lluvia donde nosotros estamos, donde el Espíritu Santo de Dios se sigue derramando, sigue cayendo sobre la iglesia. La gente sigue teniendo la oportunidad de orar en el Espíritu, de usar ese lenguaje divino para comunicarse con Dios y para que sus oraciones, para que lo que pidan, vean una cosecha abundante. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Dios es maravilloso. Miren, vayamos a Mateo 25 para avanzar. Mateo 25. Porque he hablado de la primera referencia, que es acerca de los cronológicamente, ¿no? Primero, ya hubo una lluvia temprana que fue en el Pentecostés. Y pues, ahora nosotros los cristianos alrededor del mundo estamos gozando de esa lluvia tardía, llenos del Espíritu Santo. Mateo 25. Mateo 25. ¿Qué dice en Mateo 25? Es la parábola de las 10 vírgenes. La parábola relacionada acá que vamos a leer está relacionada con la venida de Jesucristo, ¿ok? No con la salvación, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Digan, Dios me va a hablar a mí, porque Él pronto viene. Amén. Esta parábola, yo digo, es una parábola profética porque hablaba de algo que iba a pasar, haciéndolo ilustrativamente, y algo que nosotros tenemos que refrescar en nuestro corazón. En esa parábola, si ustedes lo leen del 1 al 13, comienza diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran, utiliza el número 5, ya entendemos un poco que es el número de la gracia. Esto de acá no está hablando de salvación, está hablando de personas que son prudentes, ambas esperan al esposo, pero hay unas que son prudentes y hay otras que son insensatas.
Y el versículo 2 y 4 dice que el novio se fue pero volvería. Y Jesús dice que estas 5 prudentes estaban preparadas con aceite y sus lámparas. ¿Cuál era la diferencia entre las insensatas y las prudentes, según lo que nosotros podemos leer en este pasaje? Y la única diferencia es que las prudentes llevaban consigo aceite, porque todas llevaban lámparas. Es más, la parábola relata que todas cabecearon y se durmieron. O sea, no tiene nada que ver las obras de estas personas. Todas durmieron cuando estaba viniendo el novio. Pero ¿cuál es la diferencia de la prudencia que hace referencia a esta parábola? Es que la gente prudente tiene el aceite. Es que las vírgenes prudentes son las que tenían el aceite. ¿Y a qué relaciona el aceite? A la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. El salmista decía en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es comparada como una lámpara. Pero ¿qué es lo que da brillo? ¿Qué es lo que da que la palabra de Dios brille, tenga vida, alumbre? Es el aceite. Es el Espíritu Santo que ha inspirado la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo está en nosotros ahora. Y ese mismo Espíritu Santo, cuando nosotros estamos con Él, cuando nosotros estamos en comunión con Él, cuando nosotros usamos el lenguaje de Él, la Biblia nos llama prudentes. Y me encanta saber que esta parábola está relacionada con la venida del Señor Jesucristo. Porque en la venida del Señor Jesucristo hay gente que va a estar orando en el Espíritu. Y en la venida del Señor Jesucristo, la gente que ora en el Espíritu es llamada por la palabra de Dios prudentes. Y la gente que no, que se escasea, que dice: no, solo está bien las lámparas. Y el aceite que, bueno, el poco aceite que traigo, se perderán de algo importante, que es celebrar con el novio, que es celebrar con Jesucristo. La Biblia Jesús no enseña nada acerca del rechazo, simplemente dice que no las conocía. En el versículo 12, cuando las que no tenían aceite fueron a comprar y volvieron, Jesús, que está representado a sí mismo como el novio, le dijo: yo no las conozco, yo no las he visto, no he percibido su presencia cuando llegué. Es interesante que el Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu Santo, nos hace percibidos delante de los ojos de Dios. Nos hace que el Dios, que Jesucristo nos vea. Es maravilloso eso. Yo realmente he disfrutado cuando he estado meditando esto, porque esto habla acerca de los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos el Señor derramará sobre su Espíritu sobre toda carne, y mucha gente va a hablar en el Espíritu, mucha gente va a orar en otras lenguas. Lo que antes yo tenía miedo en mi mente, en mi carne, ay, ¿cómo vamos a orar en el Espíritu? Mucha gente alrededor del mundo estará orando ese lenguaje divino, esa comunión divina con Dios, orará en el Espíritu, y eso preparará, y eso es parte de la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sé prudente, hermano. No te quedes, no seas insensato. No digas: no, ¿qué voy a estar haciendo eso? ¿Qué voy a estar orando así? ¿Qué voy a repetir así? No, sé prudente. Hay una bendición maravillosa en el orar en el Espíritu. Aleluya. Y vamos a profundizar en eso. La otra referencia acerca de la lluvia temprana y tardía es que la temprana es cuando el Espíritu hace germinar la palabra que oímos. Ya vimos que la primera referencia se acerca cronológicamente, antes de recibir la venida de nuestro Señor. Una lluvia temprana en el Pentecostés, una lluvia tardía antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la otra referencia también es importante entenderla. Es una lluvia temprana, que es que cuando el Espíritu hace germinar la palabra que oímos, recibimos, entendemos y retenemos, esto se hace un rema, como les decía. Esto se hace un rema en nosotros. Pero ¿qué es lo que esa semilla que ha sido regada por el Espíritu traiga su pronta cosecha? Porque la Biblia, cuando habla de una lluvia temprana y tardía, lo habla por dando un ejemplo de cómo pasa esto en Palestina. Cuando ahí viene la segunda lluvia, la tardía, es que está lista para la cosecha, es que está pronto para ser cosechada. Quiere decir para nosotros, iglesia de Dios, que lo que nosotros recibimos con la palabra de Dios, el Espíritu Santo que le atrae a nuestro corazón, se arraiga y comienza a crecer. ¿Tú quieres ver fruto de ella? Trae la lluvia tardía sobre él. Comienza a orar en el Espíritu, comienza a hablar en otras lenguas, comienza a regar esa semilla, ese rema, y vas a ver una pronta cosecha. Este año es un año donde nosotros vamos a ver las cosas de Dios rápidas. Es un año donde nosotros vamos a darnos cuenta que lo que nos tomaba 2 años, nos tomaba 3 años, se comienza a hacer rápido. Y Dios nos está dando los recursos. Oh, esa lluvia
que tú puedes traer sobre esa palabra en tu corazón, que hace que esa palabra esté pronta para su cosecha, rápida para su cosecha, lista para ser cosechada, lista para comer de ella. Muchas veces nosotros hemos estado esperando, ya recibimos, guardamos la palabra y solo esperamos el tiempo de Dios. Viene la revelación de Dios para nosotros. Ora en el Espíritu. Haz que la lluvia caiga. Haz que esa lluvia tardía caiga sobre esa promesa de Dios que te ha dado. Comienza a orar en otras lenguas. Deleítate en el Señor. Comienza a hacer esto y vas a ver que comienza a acelerarse. Comienza a acelerarse esa cosecha de Dios para tu vida. Amén. Aleluya. Hay muchas semillas que no han dado tampoco el resultado o la cosecha de vida. A veces nos hemos conformado. Hemos dicho, bueno, he orado por esto y pasó esto. Pero créanme, y como siempre digo, hay más en Dios. Hay una cosecha exacta, precisa, a la medida que nosotros tenemos. Y esa solo sucede cuando oramos en el Espíritu. Esa solo sucede cuando viene la segunda lluvia, cuando viene la lluvia tardía sobre la semilla que hemos recibido. Y realmente son cosechas que vienen de parte de Dios. Amén. Amén. Debemos orar en el Espíritu para acelerar la manifestación de las promesas de Dios sobre nosotros. Yo cuando estaba meditando esto y recibí esto de parte de Dios, yo me estaba gozando. Porque a veces decimos, Señor, todo está en tus manos, que se haga tu voluntad, lo entendemos. Sí, Señor, ya tú verás cuándo. Sí, nosotros esperamos, sabemos que Dios es sabio, pero esperamos haciendo algo, trayendo agua, trayendo esa lluvia sobre esa semilla que hemos recibido. Aleluya, aleluya. Tú ya has recibido una promesa de parte de Dios para tu vida. No la estás viendo, ora en el Espíritu. Vas a ver que se hace muy rápido. Vas a ver que sucede rápido. Y vas a disfrutar, vas a ser muy bendecido, muy bendecida. Tú primeramente. Aleluya. Amén. Santiago 5:7 dice, el versículo 8 siguiente dice, tened también vosotros como ya les dije, este gran espíritu y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué es lo que nosotros debemos afirmar en nuestros corazones? Que somos la generación del derramamiento del Espíritu. El Espíritu que Jesús envió está en nosotros, mora con nosotros, vive en nosotros y estará hasta el fin de los días con nosotros. En esto dice Santiago que debemos afirmar nuestros corazones, en esta paciencia, en este espíritu, antes de la venida del Señor. Y la segunda es que tenemos la herramienta de la oración en el Espíritu para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo espero que lo estén recibiendo, espero que estén conectados con su corazón y que, bueno, si están apuntando, genial, pero escúchenme, esto es algo maravilloso y algo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Jesús, en el último día de la fiesta, se levantó y dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y esto lo dijo acerca del Espíritu Santo que iba a venir sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Dios. Lo dijo de manera profética porque él aún no había sido glorificado, no había cumplido su propósito. Pero comparó al Espíritu de Dios como un río de agua viva que brota para nosotros, que está en nosotros, que trae esa lluvia. Aleluya. Amén, esto es maravilloso. La lluvia viene del río que el Espíritu produce en nosotros. Jesús relaciona, eso lo pueden ver en Juan 7, 37 al 39, cómo Él se levanta en el último y el gran día de la fiesta, haciendo una referencia a los últimos días también. Y dice que de su interior corren ríos de agua viva. Y esto lo había dicho por el Espíritu que van a recibir los creyentes. ¿Han recibido el Espíritu de Dios? Aleluya, hay ríos de agua viva dentro de ustedes, que ustedes pueden utilizarlo. ¿Qué es lo que produce la lluvia? El agua, el río produce esa lluvia. Y hace que germine la palabra de Dios y hace que la cosecha sea la cosecha que Dios quiere para nosotros. Aleluya, amén. Amén. Ahora, la Biblia también habla en Habacuc 2:14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Y por ahí aparece el gran imitador, el mal imitador, digo yo, no gran, el mal imitador de la grandeza del Creador. Dios dice que Él cubriría de gloria, con la gloria de su Espíritu, la tierra. ¿Y el diablo qué dice? ¿Qué hemos leído en Isaías 59, 19, 21? ¿Qué hace el diablo?
Isaías 59, 19, 21 dice así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. No dice que es un río, dice que el enemigo vendrá como río. Pero ¿cuál es lo que se nos ha prometido a nosotros? ¿Y cuál es el río verdadero? Es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es el Espíritu que produce ríos de agua viva. Aleluya. Y el diablo trata de imitar siempre lo que hace Dios. Y él dice que viene como río. Se parece a un río. Un riachuelo vendrá. Pero viene. ¿Pero qué pasa? Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Quién levanta bandera contra ese río, esa imitación de río? El Espíritu de Dios que mora en nosotros levanta su voz, levanta la palabra de Dios contra ese río, y eso hace que huya delante de nosotros. Cuando alguien levantaba banderas en los tiempos, pues que nos da este contexto para entenderlo, es que cuando alguien anunciaba quién llegaba, tú podías ver de lejos quién se presentaba, de qué pueblo venían, quiénes venían. O cuando te acercabas a un castillo, sabías quién habitaba ahí, veías el escudo ahí, veías la bandera ahí, sabías quién habitaba ahí, sabías qué rey estaba ahí, sabías qué ejército pertenecía a ese lugar. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Levanta la bandera, el nombre de Jesucristo, porque lo que hace el Espíritu es glorificar al Hijo, glorificar a Jesucristo, y levanta su obra perfecta en nuestra boca, levanta lo que Él ha hecho por nosotros, y el único que le queda hacer al diablo es huir, con el rabo entre las patas, con el hocico partido, con las orejas, todo como sea. Porque grande es nuestro Dios, porque poderoso es nuestro Dios, porque maravilloso es nuestro Dios. Ni siquiera nosotros tenemos que levantar bandera, es el Espíritu Santo de Dios que levanta bandera por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Usar ese recurso maravilloso de la oración en el Espíritu. Oración en el Espíritu. Y dice, y vendrá el Redentor. ¿A dónde? ¿A dónde viene el Redentor? A Sión, a la gracia de Dios. Ahí viene este privilegio. Ahí viene esta oportunidad de orar en el Espíritu, a Sión, al monte de la gracia, al monte del nuevo pacto. En ese monte nosotros podemos tener una comunicación directa y una comunicación especial con Dios. No hay nada más maravilloso o algo que defina a dos individuos de una misma clase y de una misma especie que su comunicación. Porque podemos tener dos pajaritos que se parecen, pero ellos saben que no son, porque tienen sus diferentes silbidos. Hay perros, coyotes, lobos, y cada uno, aunque a nosotros nos parece, se comunican de manera diferente. ¿Y qué es cuando Dios habla en Génesis 1:26 y cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, de nuestra misma clase, de nuestra misma especie? Es que Él estaba poniendo una comunicación única con Él y nosotros. Y esa comunicación es la comunicación en el Espíritu Santo de Dios. No hay nada que nos acerque o nos semeje o nos haga a nosotros entender que nos parecemos tanto a Dios como el orar en otras lenguas, como el orar en el Espíritu, como el fluir el río de Dios en nosotros. ¿Quieres parecerte a Dios? ¿Tú eres hijo de Dios? Te define tu comunicación con Dios. ¿Cómo hablas con Dios? La oración en el Espíritu es maravillosa, iglesia bendita de Dios. La gracia nos lleva a orar en el Espíritu, no nos aleja de ella. Dice que el Redentor, aquel que nos liberta, aquel que levanta bandera sobre nosotros, vendrá o vino al monte de Sión, el monte de la gracia. La gracia nos lleva a orar en el Espíritu. Cuando uno está bajo la gracia de Dios, busca, hay más de parte de Dios, y esa gracia nos lleva, nos empuja solito, automáticamente. Cuando uno va entendiendo la gracia de Dios, las escrituras acerca del favor inmerecido de Dios sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo comienza a impartir dentro de nosotros ese río y comienza a manifestarse. No lo podemos controlar, no lo podemos a veces ni siquiera medir. Y hay algo que tenemos que entender y que yo estaba compartiendo con unas personas acerca del orar en el Espíritu. Muchas veces de nosotros hemos repetido lo que escuchamos a otros balbucear. A veces hacemos repeticiones. Decimos, bueno, voy a hacer lo que mi vecino hace. Pero hay que estar seguros que la oración en el Espíritu no son balbuceos. No es una comunicación de que lo hago a ver cómo me sale. No, es algo que lo produce el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que cuando ellos estaban en el monte del aposento alto, cuando estaban en el aposento alto, el Espíritu Santo les
dio palabra para que ellos hablasen como el Espíritu Santo les decía. Quiere decir que esta palabra que el Espíritu Santo les da, las palabras para que ellos hablasen, esta era una comunicación de mucha reverencia y de mucho prestigio, de mucha altura. No eran simplemente balbuceos y bueno, ya lo que me salga. No, era un lenguaje divino maravilloso de Dios. Eso hay que creerlo. Y si tú solo imitas lo que alguien hace y estás dudando si oras en el Espíritu o no, pídele al Señor. Pídele al Señor. Con unos amigos, mis hermanos en Cristo, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo les dije que no voy a orar yo y que ellos van a estar conmigo y van a repetir. Yo les dije, vayan a su intimidad y pídanle a Dios. Y Dios va a derramar su Espíritu sobre ustedes, porque ustedes son nuevas criaturas y el Espíritu de Dios es una promesa para ustedes, porque ustedes son hijos y ustedes pueden tomar del Espíritu de Dios. Y me encantó ver la respuesta, porque yo no tuve que enseñarles a orar en el Espíritu. El Espíritu Santo les ayudó. Y cuando nos reunimos nos gozamos y yo podía realmente dar gracias a Dios, porque es el Espíritu Santo el que les está ayudando, les está asistiendo y les ha mostrado cómo orar en el Espíritu. Porque es un lenguaje del Espíritu y no nos compete, no nos corresponde. También podemos orar y ayudarles, pero les comparto esto de manera personal para que también podamos entender que la oración en el Espíritu no es repetir lo que alguien hace o balbucear, sino que, como dicen Hechos, es una oración que el Espíritu pone en nosotros, es una comunicación elevada, reverente, especial, única, divina, que Dios pone dentro de nosotros. Aleluya, aleluya. Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Él levanta bandera, Él es el que lo hace. Y amarrada a que Él levanta bandera hay una promesa preciosa de parte de Dios para nuestras generaciones. El Espíritu que levanta bandera, que está dentro de nosotros, dice Jehová que este será el pacto con ellos, con nosotros, con su iglesia, que ese Espíritu mío, el que está sobre nosotros, y las palabras que ha puesto en nuestra boca no faltarán en la boca ni en nuestra boca, ni en la boca de nuestros hijos, ni en la boca de nuestros nietos. La oración en el Espíritu no es algo que te compete a ti nomás, porque es algo que afecta a tus generaciones. Es maravilloso ver cómo los niños en Zoe Kids, en ZK, están orando en el Espíritu. Y yo, ¿quién les enseña a ellos y quién les dice que ellos están copiando de algo? Es 100% genuino. Son niños, no saben ni cómo imitar, ellos abren su corazón. Y Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque esa actitud de niño, de confianza, de abrir su boca, de dejar que fluya el río de agua viva que está dentro de ellos, es apto para el reino de Dios. Es maravilloso. Y si ellos pueden, nosotros también. ¿Amén o no? Acá no hay nadie que no haya recibido a Jesucristo que no pueda hablar en el Espíritu, que no pueda orar en otras lenguas. Y ya no me dé el tiempo, pero hay cosas preciosas en la oración en el Espíritu, como lo que vimos acerca de trillar los montes. Muchas veces yo sé que hemos pensado que el único recurso para hacer mover la montaña, como es en Marcos 11:23, es decirle al monte, con nuestro entendimiento, con lo que conocemos, con la fe que tenemos, con la fe que hemos desarrollado en Jesucristo. Pero muchas veces no nos alcanza, no porque Dios sea infiel, no porque Dios no cumpla, es porque no entendemos aún la voluntad de Dios, es porque no entendemos todo el sacrificio de Cristo, es porque estamos creciendo. Pero ¿qué nos da ahí el Señor? Nos da un trillo nuevo, un trillo de 2 bocas, un trillo de 2 bocas para poder pulverizar esos montes. Y como dice la palabra de Dios, hacer que el tamo sea separada del grano y se lo lleve el mismo Espíritu de Dios. Hay cosas que no vas a lograr con tus oraciones en el Espíritu, en el conocimiento, porque todos estamos creciendo, todos estamos entendiendo, pero hay cosas en las cuales si todos somos igualitos, es en la oración en el Espíritu de Dios. Así que no hay excusa. Así que no hay excusa para que cosechas, para alguien que puede cosechar grande y para nosotros que podemos cosechar grande. Amén. ¿Han sido bendecidos? ¿Están animados para orar en el Espíritu?
Animados por este privilegio que es la comunicación con Dios en su conocimiento, pero también esta herramienta que Dios nos da, esta doble boca que es orar en el Espíritu. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Es maravilloso. Esto está apartado y separado para la gente ante su segunda venida. Yo creo que el mover del Espíritu de Dios, en el orar en el Espíritu, va a ser mayor y va a ser la tierra llena de toda su gloria. Y nos encontraremos con gente en diferentes lugares y caminaremos por la calle y escucharemos a alguien que está orando en el Espíritu. Y nos gozaremos y sabremos que Dios está exaltando al Señor. Y veremos manifestaciones de las promesas de Dios rápido. Y veremos manifestaciones de las promesas de Dios abundantes, como es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Levanten sus manos ahí. Padre fiel, te damos gracias.